ellos han hecho todo el proceso de fiscalización, digamos, han determinado que nosotros hemos tenido, hemos incumplido alguna normativa sociolaboral. Bueno, tenemos una tabla de infracciones, tenemos una tabla de infracciones, podemos determinar siempre algunas infracciones más frecuentes. El artículo 23 nos menciona respecto de las infracciones leves en materia de relaciones laborales. Estas infracciones leves, un ejemplo de infracción leve es, por ejemplo, no entregar al trabajador en los plazos establecidos y con los requisitos previstos las boletas de pago de remuneraciones, la hoja de liquidación de CTS, la hoja de participación de utilidades u otros beneficios sociales. ¿Por qué es leve? Porque es un tema documentario. Entonces, es solamente la entrega de ese documento que me catalogan como una falta leve. Pero sin embargo, si no lo tengo, igual va a seguir siendo una infracción. Entonces, cumplamos con la entrega de las boletas de pago, cumplamos con la entrega del pago de CTS. Ahora tenemos lo que están valorando también bastante los inspectores, bueno, han valorado durante la época de la pandemia y algunos lo siguen haciendo, es el tema de enviarles por correo electrónico las boletas de pago, la liquidación de beneficios sociales, perdón, la liquidación de CTS, liquidación de utilidades. Entonces, están valorando el hecho que entreguemos por el medio del correo electrónico, y como les decía, la declaración jurada en donde el trabajador autoriza que se le haga llegar por ese medio los documentos, entonces ya con eso yo puedo sustentar la entrega de boletas de pago dentro del plazo establecido también. Entonces, infracciones más frecuentes es no entregar las boletas de pago en los plazos o con los requisitos establecidos por ley. A ver si avanzamos. Profesora, una consulta. O sea, las boletas de pago, después de hacer la respectiva declaración, sí o sí es obligatorio entregarlo mensualmente a los trabajadores, o acá se refiere solamente cuando ya, cuando se le liquide totalmente. O No, sea, de manera mensual es obligatorio. mensual, Sí, obligatorio. claro, es obligatorio. Ya. ¿Qué es lo que en este caso puntual les recomiendo como una buena práctica que pueden manejarlo? Finalmente, uno tiene que saber en la empresa donde trabaja o de donde tú eres dueño o donde tú eres asistente de recursos humanos o de planillas. Tienes que saber más o menos en estadísticas cuáles son los trabajadores que más demandan, digamos. Los trabajadores que están laborando o los trabajadores que se retiran. Normalmente son los trabajadores que se retiran, salvo que alguien tenga otra realidad. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo conozco que cierta documentación del trabajador no la tengo, digamos, se me perdió o no la entregué, que de repente puede ser el caso de nuestra compañera anterior, que de repente no se ha venido entregando las boletas de pago de manera mensual, o de repente sí, pero no las tenemos todas archivadas o lo que fuera. Al momento que se retire el trabajador, todos sus documentos, boletas de pago, liquidación de utilidades, liquidación de CTS, simplemente se le entrega. Estos son todos tus documentos físicos de tu file. Este es mi carguito, fírmelo y listo. No tiene ningún impacto para el trabajador, pero sí tiene un impacto para la empresa. ¿Por qué? Porque si mañana más tarde el trabajador me quiere reclamar entrega de boletas de pago, yo ya las tengo firmadas. Si de repente por ahí el trabajador me quiere reclamar algún tema de su contrato, yo ya tengo el cargo de que le he entregado su copia de su contrato. Si por ahí de repente me quiere reclamar que no le he entregado su certificado de trabajo, también ya tengo el certificado de trabajo. Entonces, no son, de repente, en empresas donde manejan una cantidad considerable de trabajadores cuando ingresan es complicado, pero cuando se van no se van todos. Entonces ahí podemos aprovechar y aplicar la firma de todos los documentos que nosotros hayamos mapeado que estén pendientes de entrega, y de esa manera nos curamos en sano frente a una posible contingencia, porque recuerden que son 4 años, entonces en 4 años cualquier cosa puede pasar. Y si me encuentran sin documentación, es mucho más complicado la defensa de este proceso. Es como una recomendación. Bien, avancemos. Una consulta. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Una Dime. consulta, bueno. Usted está refiriendo al tema de la entrega de las boletas. ¿Cuál es el plazo que se tiene como empresa para poder entregarles las boletas? 48 horas después del pago. Ah, ya está. Gracias, doctor. Ok.
Bien, a ver. Avancemos con la otra infracción más frecuente. Es una infracción leve. Avancemos con el otro PPT. A ver, tenemos infracción, no, la anterior, perdón, el artículo 24 tenemos infracciones graves. ¿Cuál es una de las infracciones graves contempladas? El hecho de no depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de servicios. Entonces están catalogadas como una infracción grave regulada en la normatividad de inspecciones de trabajo. A ver, avancemos con el otro PPT. A ver, avancemos. Muy grave. Tenemos esta infracción muy grave en las relaciones laborales. La infracción muy grave, como por ejemplo tenemos no contar con el registro de control de asistencia o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo. Ojo con el registro de control de asistencia. Es considerado una falta muy grave. Si bien es cierto, anteriormente estaba dentro de las faltas graves, graves me parece, ahora está catalogada como una falta muy grave. ¿Por qué? Porque de ella determina el cálculo de todo. Y saben, en el control de asistencia es fuente base para el cálculo de vacaciones, gratificaciones, CTS, para el cálculo de la remuneración mensual, para saber si el trabajador hace horas extras o no hace horas extras, para saber si el trabajador es sujeto a fiscalización o no, para ver si le corresponde otros beneficios. Entonces, la base de todo es el control de asistencia. Entonces, el hecho de no llevarlo o el hecho de impedir que el trabajador registre o registrarlo por el trabajador es constituir una falta muy grave en las relaciones laborales. Al tener catalogadas estas faltas en leve, grave y muy grave, ello trae consigo la tabla de infracciones siguiente que la vamos a poder revisar. A ver, avancemos. Profesora, una consulta. Nosotros tenemos trabajadores en campo, que son los asesores de venta, y normalmente ellos no vienen a la oficina de lunes a viernes porque están realizando su trabajo en campo. Recién llegan los sábados, a veces, de vez en cuando hay reuniones. Y cómo nosotros controlaríamos su asistencia. Bueno, normalmente nosotros tenemos un control de asistencia que es una hoja, no sé si es normal, si es legal, es una hoja que está todos los nombres de todos los trabajadores. Primero, para el tema de control de asistencia, tenemos que... ¿Me copian? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Me logran escuchar? Sí, profesora, sí. Ok. Para el tema de control de asistencia, primero tenemos que calificar a tus trabajadores si son sujetos a fiscalización o no son sujetos a fiscalización. Entonces, si tus vendedores realizan su labor netamente de campo y tú no los fiscalizas, serían trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata. Por lo tanto, no tendrían obligación de realizar controles, de marcar ellos y tú tampoco de llevar el control de asistencia respecto de ellos. Pero siempre y cuando su labor sea netamente no sujeta a fiscalización inmediata. Por ejemplo, si ya tienen una ruta a seguir, ya son sujetos a fiscalización. Por ejemplo, si tú los monitoreas por un tema de GPS, ya son sujetos a fiscalización. Si tú tienes una hora en la que se reportan sí o sí todos los días en la oficina y de la oficina parten a su campo y de campo regresan a la oficina, también podrían hacer tema de sujetos a fiscalización. Pero tiene mucho que ver la labor que ellos desarrollen, porque si ellos desarrollan una labor netamente de campo, y como tú dices, o sea, no sabes dónde están, simplemente tienen una meta por cumplir, por ejemplo, y son comisionistas, y tienen una meta por cumplir, y tú los mides en función a meta, no a labor efectiva, ellos serían trabajadores no sujetos a fiscalización que tendrías que consignarlos en la boleta de pago, en la planilla de pagos y en una comunicación a ellos en donde los calificas como no sujetos a fiscalización y con eso ya no estarías obligado a llevar el control de asistencia respecto de esos trabajadores. Pero en este caso, ellos normalmente, bueno, no vienen a la oficina, pero supongamos que los horarios, tenemos horarios de 8 a 1 y de 3 a 6 y media. Entonces, tanto la parte administrativa ingresa a ese mismo horario, así como ellos envían una ubicación, o sea, ellos envían al grupo, tenemos un grupo de WhatsApp de todos los trabajadores,
Entonces, todos los asesores de ventas se reportan enviando su ubicación. Por ejemplo, a las 8 en punto, ellos envían su ubicación donde están. Y a la 1 envían su ubicación que están saliendo. A las 3 de la tarde, nuevamente ellos envían su ubicación que están ingresando nuevamente a hacer su trabajo de campo. En este caso sí serían sujeto a fiscalización porque sí se están reportando. No, ellos entonces sí son trabajadores sujetos a fiscalización. Tendrías que establecer el mecanismo necesario para que puedan marcar o en su defecto hacerle su plantilla de formato de hoja de control de asistencia y que ellos se reporten de manera diaria en la oficina para que puedan registrar su control de asistencia. Porque toma en cuenta que si te llega una fiscalización y no tienes el registro de control de asistencia en ese momento habilitado, te puede llevar una multa. Entonces tendrían que ellos registrar de manera diaria o tú tener un mecanismo de registro sistematizado en donde les permita a ellos marcar desde donde están, ¿no? Porque finalmente se están reportando. Entonces ya están dejando evidencia que están cumpliendo un horario de trabajo y por lo tanto podrían tener derecho a horas extras.